Latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira. Listo. Magdalena del 4, 3, 2, grabando. En julio, un nuevo ciclo de despatriarcalización ya. ¿Por qué? ¿Por qué un nuevo ciclo? Porque es importante, hermanas y hermanos, que están esta noche con nosotras, escuchando, participando desde sus pantallas de este programa de despatriarcalización. Ya necesitamos profundizar nuestro proceso de cambio, porque si no, nuestro proceso de cambio se va a caimar, se va a volver caima, y necesitamos que vuelva a tomar la energía, la fuerza de octubre. Hay muchas tareas pendientes, por eso ha de ser importante un ciclo que ha de comprender diferentes temas y lo vamos a explicar. Nuevo ciclo, compañeras, ¿dónde están? Vengan pues, compañeras. Sí, para que los conozcan, ¿verdad? América. Toda la organización que hacemos el programa, este nuevo ciclo va a ser temático, ¿no ve? O sea, un tema por mes para profundizar. ¿Por dónde vamos a empezar? Bajaremos Educación. un poquito el fondo. Educación. Empezamos educación, ¿no? Educación, Este mes después. empezamos con educación. Todo julio, educación. Ah, eso. Todo el mes de julio. Vamos a dedicar 3 programas exclusivamente para el tema de educación. Y los siguientes meses nos venimos con ¿qué temas, Lucy? Con justicia vamos a estar en agosto. Y así como van a haber temáticas específicas, también vamos a hacer un tema coyuntural. También ¿no? hay temas coyunturales, pero también vamos a ver economía. Vamos a invitar al ministro Arce Catacora, que no se haga loco. Queremos que nos explique pues. este asunto de las cuentas. Que venga. Que venga. Sexualidad. También vamos a ver un mes de sexualidad. Oh. Feminismo comunitario. ¿Qué es feminismo comunitario, no? Sí, o sea, pues, ¿con qué ¿no? se come? Claro. Un mes de feminismo comunitario. Entonces, para todas sus sugerencias, ¿a quién podemos invitar? Todas sus críticas, ¿dónde, compañeras? Eso está saliendo en las letritas. Sí, ahí abajito. Nuestros correos, nuestra página web, el Facebook, pueden mandar sus sugerencias, comentarios, si quieren escuchar algún tema, opiniones también de cómo les está pasando, cómo les está sonando los temas. Y además, también pueden vernos en YouTube. También vamos a poner la página del YouTube para que puedan ver, si es que no pueden, se lo han perdido el sábado, el domingo, o quieren volver a ver, están todos los programas en el YouTube. Nuevo ciclo de despatriarcalización ya. Si es educación, debe hacer revolución. Profesor, ¿está bien escrito? No, debe ser con de labial. B de Bolivia, pues. ¿Cómo le voy a poner con B chica? B de Bolivia. ¿Qué pasa pues, Julieta? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de despatriarcalización ya. Con este programa iniciamos un nuevo ciclo, un tercer ciclo de despatriarcalización ya, que vamos a hablar en cada mes un solo tema para profundizar, porque lo que necesita el proceso de cambio es un tiempo para profundizar. Este mes, el mes de julio, hablaremos sobre la educación. Les presentamos a nuestros invitados. Buenas noches, el compañero, hermano, viceministro Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a todas y todos los que nos están viendo. Bienvenido. Buenas noches, también presentamos a nuestro otro invitado, compañero Andrés Guayllas, representante de la Confederación de Trabajadores Urbanos de Bolivia. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches y gracias por la invitación a este importante medio de comunicación y un saludo a todos los televidentes. Julieta Paredes, feminista con faltas de ortografía. ¿Cómo feminista con faltas de ortografía? Feminista comunitaria, compañera. Esta noche hablaremos sobre educación. Estamos en despatriarcalización ya, este mes de julio hablando sobre educación.
Les propongo en este primer sector discutir sobre cuáles son los elementos que hacen que haya una educación distinta en un proceso de cambio. ¿Se ha hecho una educación distinta? ¿Se ha pensado? ¿Se está haciendo una educación distinta? Viceministro. Bueno, en educación hay distintas connotaciones sobre el valor de la educación y su influencia en todo lo que son los hechos, pero yo creo que la frase que acabamos de poner es la que mejor representa lo que es la finalidad última de lo que es la educación. O sea, no puede haber educación sin revolución, si no hay transformación de a fondo, desde lo personal, desde lo que son los grupos sociales, desde lo que es una sociedad, desde lo que es una estructura desde el punto de vista económico, social. Si la educación no contribuye a esos procesos de transformación, no tiene ningún sentido respecto a esto. Entonces, el primer elemento de cualquier proceso educativo es que necesariamente debe llegar a lo que es la transformación, o si queremos, a la revolución. Entonces, no parte de un hecho solamente contemplativo de las cosas, sino interpreta los hechos que ocurren en la realidad, los vuelve teoría, los analiza, pero los devuelve también a esa práctica a través de procesos transformadores. Y ese es, yo creo, el elemento fundamental que obviamente también está inserto ahora en nuestro proceso de revolución educativa que marca la ley Avelino Siñani Lizardo Pérez, pero además yo creo que cada vez más bien la población se está convenciendo de este valor que es fundamental para cualquier proceso de cambio como el que estamos viviendo en el país. Una educación revolucionaria que está plasmada en sus elementos principales en la ley Avelino Siñani. ¿Cómo están contribuyendo los maestros, las maestras a este proceso, hermano Andrés? Primero hay que expresar de que la educación es un hecho eminentemente político que expresa las relaciones de producción de la sociedad, el contexto en que vivimos en nuestro país. En ese sentido, estamos hablando de la superestructura, porque la base es la economía, la estructura es la economía. Por eso cuando hablamos de educación hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, básicamente. Con Noel tuvimos varias oportunidades de debatir sobre ese tema, porque es importante que los docentes conozcan cuál es el Plan Nacional de Desarrollo para identificar cuáles son las necesidades fundamentales que tiene el pueblo, cuáles son las expectativas que tiene en materia educativa. Entonces, en ese sentido, consideramos de que a partir del texto la Escuela para el Rescate de la Patria, que era una propuesta de los maestros, hemos contribuido en la ley Avelino Siñani Elizardo Pérez, que en criterio nuestro recoge esos planteamientos que no son de forma, son de fondo y condicen con las transformaciones económicas, políticas y sociales que también en la parte primera plantea la ley Avelino Siñani y la Constitución Política del Estado. La reforma educativa era la propuesta neoliberal. ¿Es la ley Avelino Siñani, será la propuesta revolucionaria, Julieta? Es claro que el proceso de cambio nos está desafiando a poder ser bastante creativos e imaginativos. Entonces, en ese sentido, la educación no puede ser un adoctrinamiento, un adiestramiento o una condición, digamos, para el desclasamiento, ¿no? Que han sido elementos que han estado presentes en una educación que ha sido neoliberal. O sea, ha sido igualmente un adiestramiento a administrar o a servir de peones o a servir de tornillos, digamos así, de un sistema construido desde las transnacionales, desde el capitalismo transnacional, colonialista, patriarcal, por supuesto. Entonces, en ese sentido, también podemos criticar ciertas visiones que también desde la izquierda, ¿no?, han estado presentes en un sentido de que ya habría una ideología planteada, ya habrían como ciertas verdades dadas y lo único que había que hacer era aplicarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, también la educación popular en alguna medida, aunque hablaba de liberación y ha traído muchos instrumentos valiosos también para lo que se llamaba la toma de conciencia, digamos. Sin embargo, creemos, o sea, por lo menos desde el feminismo comunitario analizando, se ha posicionado, digamos, un grupo
o se ha adscrito o se ha adjudicado un grupo de pensadores intelectuales, fundamentalmente hombres, ¿no? Que supuestamente daban las líneas, las verdades, ¿no? Aunque hubieran sido de parte de la izquierda, de parte del pueblo. Entonces, creemos que esas concepciones todavía están presentes, ¿no? Todavía están dando vueltas por ahí. Sin embargo, nosotros como feministas comunitarias estamos contribuyendo a que la educación sea un instrumento, ¿no? Un instrumento de construcción de la comunidad, sea un instrumento de construcción de la felicidad, sea un instrumento de construcción y que nos cuestione qué es la felicidad, que uno de los elementos que ya se ha planteado a nivel macro y lindo se llama sumacamaña, sumajajaña también se puede decir, o también se habla del vivir bien, ¿no? Entonces, más bien como un desafío, a ver, ¿vos qué te has aprendido, profesor? ¿Vos qué te has aprendido, hermano profesor? ¿Vos qué te has aprendido, hermano viceministro? ¿Vos qué te has aprendido, hermano camarógrafo o hermana camarógrafa? Entonces, o hermana gremialista. Entonces, más bien la educación como un desafío para esa imaginación, que entre todos podamos encontrar la mejor forma de exprimir, digamos así, nuestras habilidades, nuestros deseos, nuestro placer, nuestro reconquistar, digamos así, tal vez conquistar la palabra, pero retomar la historia en nuestras manos. Estos elementos, viceministro, lograr vivir bien, ¿es posible a partir de la propuesta de la ley Avelino Siñani? Para la gente que nos está viendo, que no conoce la ley, ¿cuáles son los elementos centrales que podrían aportar al vivir bien? La ley se plantea lo que llaman los principios de la educación boliviana y podríamos agruparlos en 4 grandes ámbitos de análisis, ¿no? Lo primero que dice que la educación debe ser intercultural, debe ser comunitaria y debe ser plurilingüe. ¿Qué es lo que hace? Es partir del reconocimiento de lo que es la propia composición de la sociedad boliviana, una sociedad absolutamente diversa, pero que parte no es una diversa de una convivencia en un buen estado, sino más bien de una desigualdad, por eso la intraculturalidad. Y ahí viene lo de la interculturalidad, pero con una mirada también más allá de lo que es el horizonte del estado, simplemente, sino fuera del país, por eso habla de lo plurilingüe. Pero además, fundamentalmente, en lo que son los principios propios de nuestra cultura. Por eso lo comunitario. Esa es la primera parte. Lo segundo dice que es una educación de carácter transformador, de carácter liberador. En el sentido que debe permitirnos enfrentarnos a la vida, siempre un proceso de transformación. No podemos mantener el estado de cosas. Siempre hay que buscar nuevos horizontes, desde lo personal hasta lo colectivo, hasta lo comunitario. El tercer elemento que nos dice es que la educación debe ser inclusiva y debe ser democrática. Nuevamente, no es que aquí inclusivo, es que, por ejemplo, eso llevamos a educación especial nosotros, dice, los con discapacidad, las personas con discapacidad tienen que ser incluidas en las escuelas. ¿Quién incluye a quién? Lo primero es reconocer que somos diversos y en la diversidad convivimos unos con otros y es ahí donde nos desarrollamos. Y el cuarto elemento de lo que dice la ley es que la educación es científica. La educación tiene que ser productiva, tiene que vivir con la realidad. En ese sentido está la palabra crear. O sea, la educación sin creación, pero creación no solo de bienes materiales, pues no queremos vivir solo maquipuras en nuestro país, sino personas que crean ideas, pensamientos, nuevas concepciones, recuperar lo que somos, pero convertirlos y lanzarlos a un mundo de un siglo XXI. Todos esos elementos hacen la diferencia de lo que dice la ley. Otros periodos, ¿qué es lo que cuidaba? Era que la educación enseña a leer mejor, que uno comprenda mejor, que haga matemáticas un poco mejor. Eso es valioso, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es contribuir a un modelo de sociedad absolutamente distinto. Ha habido un modelo de educación que nos ha planteado eso, leer y escribir, para tener las habilidades mínimas para ser explotado en el mercado laboral. ¿Cómo es la educación en un proceso de cambio? Sobre eso estamos discutiendo hoy en Despatriarcalización Ya. Estamos en Despatriarcalización Ya, este mes de julio, hablando de la educación.
Ya habíamos hablado sobre las bases filosóficas en este sector, pues para profundizar más eso, cómo se articulan con los elementos políticos, cómo se habla de intraculturalidad, interculturalidad, cómo es la educación un derecho humano fundamental, como lo plantea la ley, y hay escuelas privadas y hay escuelas fiscales y no es la misma educación para todas y para todos. ¿Cómo están viendo eso desde el trabajadores en educación? Bueno, los trabajadores de la educación, desde hace muchísimos años hemos planteado que la educación debe ser única para responder plenamente a las aspiraciones económicas, políticas, culturales de un pueblo. Pero como usted dice, tenemos una educación que todavía tiene esas diferencias de la educación privada, la educación de convenio y la educación fiscal. Los maestros estamos en la tarea de fortalecer la educación fiscal. Ciertamente, si bien la ley establece de que todos deben cumplir estos principios, en los hechos hay pues diferencias, porque se expresa en los hechos la diferencia económica en el tipo de educación, en el tipo de trabajo que hacen en estas instituciones particularmente privadas y las de convenio. Hay muchas que aún no han cambiado en su forma de trabajo, aún existiendo la ley Avelino Cignani. Podríamos decir que esa es una debilidad para avanzar en el ritmo que debiéramos avanzar. Desde nuestro punto de vista, la educación única sigue siendo un principio que responda plenamente a la aspiración de un pueblo en relación a los planteamientos económicos que tiene. Nosotros ponderamos de sobremanera la reiterada exigencia del presidente del Estado plurinacional. Nos dice, ¿dónde está la educación técnica, tecnológica, científica, artística? Reclama en varias oportunidades, porque eso nos permitirá hacer un trabajo en otro nivel, utilizando los medios tecnológicos, etc. Entonces, ahí tenemos una especie de rezago a partir de la práctica que está dando en este momento. En ese sentido, es importante conocer cuál es el Plan Nacional de Desarrollo para establecer espacios donde se debe centrar nuestra atención y ver la formación de profesionales para esos espacios de producción del desarrollo productivo en nuestro país. Y el Plan Nacional de Desarrollo establece aquellos aspectos que son importantes. En ese sentido, nosotros coincidimos plenamente de que estamos contribuyendo en otro tipo de educación, donde haya formación integral, los estudiantes sean reflexivos, críticos, propositivos, también se vayan involucrando en un primer momento en el ámbito productivo como un medio pedagógico para proyectar también el trabajo productivo de acuerdo a las características productivas de nuestro país. Entonces ahí nos incorporamos, ya de hecho nos estamos proyectando más bien en la producción más adelante. Ese estudiante, cuando ya sea bachiller técnico humanístico, se podrá ya involucrar en materia productiva y también estudiar, porque no solo es estudiar, también tiene que estar ligado a la producción. Esa es la percepción que nosotros tenemos, que es diferente efectivamente a lo que fue la reforma educativa, una receta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que respondía a objetivos estrictamente economicistas, como se garantiza mano de obra barata. Claro. Aquí estamos planteando cómo puede contribuir en la producción de acuerdo a las características productivas de cada una de nuestras regiones, como lo planteaba también un presidente Daza, por ejemplo, ya planteaba. ¿No? Una educación que sea útil para un país, ¿no? Para porque un resulta país que la educación no es útil a veces. Julieta, estabas... Ya, a mí me parece importante que en este mes que vamos a profundizar algunos elementos, ¿no?, que tienen que ver con la educación y su relación con el aspecto económico, productivo, ¿no?, que estamos hablando. Entonces, me interesa analizarlo esto, y voy a llegar a esto que decía aquí nuestro hermano profesor, a partir de lo que significa el desclasamiento y el blanqueamiento a través de la educación. Mi abuela solo llegó hasta segundo básico, ¿no?, y me mandó a estudiar. Se rajó, como dice, para que estudie. Eso es lo que las familias, las comunidades hacen con sus guaguas, ¿no?, que vaya a estudiar.
el planteamiento de fondo es que no sigamos siendo lo mismo que nuestros papás, que nuestras abuelitas, ¿no? Que nos superen. Pero ahí viene el problema. Ahí viene el problema, y ese para mí es uno de los elementos que tenemos que partir discutiendo. O sea, ¿qué significa superarse? ¿Qué significa educarse, profesionalizarse? Que tú ya no seas como tu mamá, que ya no seas como tu papá, que ya no seas como tu abuelita, como tu abuelito. O sea, ¿qué significa para quienes venimos de sectores populares, indígenas? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa? Creo que ahí no hemos discutido suficientemente, en el sentido de que hoy el gobernador de La Paz peligrosamente ha planteado, y se está planteando, el vicepresidente también, es para mí peligrosamente un otro ideólogo de lo llamado clase media, ¿no? O sea, hablar de la clase media. O sea, ¿quién es la clase media? Nosotros, que tenemos nuestra abuelita, nuestro abuelito, nuestra mamá, que no ha terminado ni siquiera el básico, primaria, como ahora se llama, que has pisado la universidad, que te puedes poner pantalón o te puedes peinar con cola, como yo, se puede rapar, lo que sea, que corbatita, ¿no? Que puedes tener maletín, tienes tu título. Ya no habíamos sido pueblo, ya no habíamos sido sector popular, ya no. Eso es lo que quiero que discutamos, Julieta, compañero y hermano, profesor y hermano viceministro. Déjame contarte una cosa. Como desclasamiento, solo quiero concluir, hermano. O sea, como desclasamiento, como blanqueamiento, como un instrumento de alejamiento de nosotras, hijas e hijos del pueblo, de un pueblo que sí quiere tener acceso a los libros. ¿Y acaso siendo pueblo no podemos seguir teniendo, o sea, acaso no podemos tener acceso a los libros, al conocimiento, a la creación, a la construcción, y seguir siendo pueblo? Sin perder nuestra identidad, ¿no? Que y nuestra posición política. Con el proceso, yo quería, por ejemplo, de cambio. Aprovechar a propósito de lo que tú pones, les voy a comentar un hecho real, 100%. En Bolivia hay una comunidad que es guaraní, que está en una localidad que se llama Tataendi, que se niega a tener escuela, que se niega a ser alfabetizada, posalfabetizada. Nosotros, personalmente el ministro y yo, hemos ido a Tataendi. Y cuando yo he comenzado a hablarles, he dicho, no, eso no queremos, escuela. Y cuando le preguntas por qué no quiero escuela, es que dices, mira, estos jóvenes, el día que entran a la escuela, se van a la ciudad, piensan de otra manera, nos miran de otra manera, etc. Obviamente ese tipo de educación no queremos, ¿no? Esa educación que te quite de tus raíces, que te haga olvidar lo que eres, que te muestre otros parámetros de lo que es desarrollo, de lo que es civilizado, de lo que es clase media, etcétera, que hace emular y nos hace crear. Entonces, la educación que es cuestión solo como de estatus social. Yo quiero estudiar para tener mi título, mi cartón así grande, poner un lugar y mostrarme que soy así. No puede ser útil para nuestra sociedad, para nuestro Estado plurinacional. Nuestra educación, por eso es que una es la palabra transformación, porque tenemos que cambiar el estado de cosas. Con la educación, estas falsas percepciones tienen que cambiar, pero además tienen que reforzar lo que nosotros somos. La identidad es un tema muy importante. Y el otro que tú me has tocado es el tema de la creatividad, el tema de cada vez mostrar nuevas cosas, porque ahí viene una pelea fundamental. Pero otro elemento que yo quiero tocar es el tema de la relación con la economía. Muchas veces, y eso nos ha pasado a los maestros, yo he trabajado con los maestros, yo soy maestro, he trabajado con maestros. Cuando uno va a hablar con los maestros, enséñame pedagogía, enséñame didáctica, enséñame las nuevas metodologías, cómo se hacen materiales, disciplina, eso es lo que quiero. Pero, ¿sabes, hermano? Este país se está cayendo. Eso es lo que decíamos hace 20, 30 años. No, eso es para los dirigentes. Eso, yo soy maestro aquí, para los políticos. Ellos tienen que hacer. Entonces, nos han hecho pensar. Yo creo que ahí hay un mal
central de colonialismo, que unos estamos llamados a vivir supuestamente las políticas sociales, ahí están los educadores, están los del área de salud, y otros tienen que pensar desarrollo, tienen que pensar transformación, tienen que pensar economía. Nos han dividido la cabeza, unos que somos del lado social y otros del lado de la economía. Y por lo tanto, los que estamos del lado social hacemos educación, y los que hacen economía, y nunca se encuentran estas dos cosas. Y uno entonces, maestro, tienes que hablar de economía. ¿Yo qué tengo que hacer de economía? Dime, pues, de pedagogía. Eso es lo que dice. No, ahora, esta época, cuando nosotros hablamos de educación productiva, tienes que leer qué está pasando con la economía de nuestro país. Esta estructura y superestructura tenemos que ver qué relación tiene con esto, porque hay veces hemos cortado y hemos pensado de una manera y hemos actuado de otra manera. En la realidad, ahí están varios males. Y el último, yo no quiero extenderme, pero voy a ponerlo solamente en la mesa, es el racionalismo. Es mirar que hay verdad única, que hay una sola mirada, y todo se razona a partir de la mente, de la parte cognitiva, y nuestro cuerpo no es más que eso. Esos son los elementos que están marcando una vieja tradición de la educación, que obviamente ahora nos corresponde cambiar fundamentalmente, ¿no? Uno de los planteamientos centrales para esto que están discutiendo es que la educación debe ser descolonizadora. ¿Cómo se logra? Porque creo que ahí está un desafío grande de la revolución dentro de la revolución, digamos, ¿no? La educación debe ser descolonizadora, pero para eso también tiene que descolonizarse la educación, porque no es que la visión que plantean en Tata Endi nace por arte de magia. O sea, hay una sociedad que plantea eso, maestros y maestras que reproducen esa visión de que hay que superarse yendo a la ciudad, yendo a la universidad, hay que ser doctor, y por tanto dejar de ser guaraní, dejar de ser aymara. Entonces hay que descolonizar los contenidos, la currícula, la metodología de la educación, sí, pero a la vez convertir a la educación en un instrumento descolonizador. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se aporta a esos elementos desde la educación? Vamos a discutir en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización ya, hablando sobre educación. Nos habíamos ido con esta pregunta, este gran desafío de la descolonización. Compañero Andrés. Es un tema complejo. Seguro. Es un tema que pasa por el discurso y la práctica. Es un tema que nos invita a practicar lo que está planteado también en la ley Avelino Siñani. Hay muchos elementos, bastantes temas que pasan, como decías, por el tema curricular, los contenidos curriculares, la percepción, las nuevas prácticas pedagógicas, etcétera, ¿no? Es cierto que muchos nos hemos formado dentro de una corriente pedagógica cognitiva, bancaria, repetitiva, memorística, positivista. Todo eso estaba ligado a que nosotros seamos funcionales, útiles de un sistema capitalista. Claro. Esa era la educación, pues los maestros de alguna manera, con honrosas excepciones por supuesto, éramos correa de transmisión de esos valores que respondían a otro tipo de sociedad, no a la que, bueno, se hacía referencia hace un momento, que un pueblo tiene sus valores, tiene su tecnología, tiene todo. Entonces, esa pelea entre formar para que vayan a la ciudad, trabajen en una empresa, sean explotados por los empresarios, básicamente buscaban una mano de obra barata, ¿no es cierto? Y también que se desclasen, que puedan desconocer su pueblo, sus valores, su tecnología, y allá estaba la otra tecnología del sistema capitalista que sirve para acumular capital, para someter a los pueblos, para someter a las culturas. Entonces, esa pelea duró mucho tiempo, y creo que a partir de la aprobación de esta ley ya hay interesantes elementos que nos permiten trabajar este ámbito que es importante. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es nuestra potencialidad como pueblo, como gente que vive diariamente de un esfuerzo para la alimentación, la ropa, etcétera? Y nosotros estamos en ese estamento social, los maestros. En ese sentido, creemos que estos elementos que se han mencionado acá,
si son contrarios al sistema capitalista, que reitero que es para acumular capital, y lo otro para desarrollar, responder a un Estado plurinacional, creo que eso llevado a la práctica es descolonización. Es un proceso no tan corto, es un proceso largo. Intervienen acá elementos del ámbito económico, del ámbito político, del ámbito social. Claro. La descolonización no solo es de discurso, es cómo nos descolonizamos en esos tres ámbitos particularmente. Y en eso estamos los maestros intentando contribuir. Es un proceso largo. Y para complejizar más la cosa, esta descolonización, la educación debe ser laica y antiimperialista. ¿Cómo se hace eso para responder a un Estado plurinacional? Ahí se me permite, es un elemento más. Comenzaré con lo general, después llego a... lo primero, cuando uno habla de colonización, está hablando de la irrupción de una cultura sobre otra, ¿no? De una civilización, inclusive dice, sobre nuestras culturas, de una forma de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, uno cree, ese es gringuito, dice que es experto, ese es bueno, este boliviano nomás no nos va a enseñar bien, eso es lo que se dice mucho en educación. Pero hay un tercer elemento que yo creo que hay que develarlo y hay que discutirlo con profundidad en el tema educativo, es que nos han hecho creer por largos años que el conocimiento ya está establecido. Por ejemplo, si ustedes piensan, este es el conocimiento universal y científico. Ese vino de la academia, vino de la universidad, vino de los organismos muy grandes, y ese es el conocimiento establecido. Tú que eres del pueblo, tú eres de tu comunidad, tienes conocimiento, pero conocimiento popular, local, ese no es conocimiento universal, ese es anticientífico, ese es retrógrado, eso es lo que nos dice. Entonces, se ha hecho una superposición del conocimiento llamado universal versus el conocimiento local, el conocimiento popular. Y esta es la mayor expresión, en mi juicio, de la colonización en educación. El caso es que hay que comenzar a establecer el equilibrio entre el conocimiento establecido hasta ahora con la academia y el conocimiento que viene de nuestros pueblos, de nuestras culturas, etc. Esa ruptura es muy importante hacer. En otras palabras, hay que subvertir el conocimiento establecido. Lo que nos ha hecho creer que es la última verdad y además la única mirada, si no sabes de esa manera, estás equivocado. Esa no es la verdadera teoría, eso es lo que nos dicen. Por ejemplo, ¿qué nos dicen ahorita? Nos dicen, tienes que estudiar cambio climático, el mundo está mal y ahora hay que trabajar en cambio climático. Y uno dice, sí, entonces estas organizaciones indígenas quieren trabajar en cambio climático. Cuando nosotros podemos poner en la mesa nuestra concepción de vida basada en la madre tierra, es mucho más importante que tu concepción tan pobre de cambio climático. Además, se acomoda a las circunstancias. Este que era tu conocimiento es mucho menos que de lo que yo tengo como conocimiento con lo que es, por ejemplo, la madre tierra, la concepción de madre. Nos dice desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. Y nosotros, vivir bien, haber estudiado vivir bien y haber comparado con tu teoría de desarrollo sostenible. Claro que nosotros tenemos mejores posibilidades de más amplitud, más claridad, mayor capacidad propositiva. Así el mundo puede sostenerse todavía mucho tiempo. Con tu teoría de desarrollo sostenible llegas a la esquina. Entonces, ese es el tema fundamental. Cuando nosotros hagamos esa descolonización de nuestra mente y nuestro saber, nuestro conocimiento que es local, que es concreto, comienza a debatir a esto y subvertir el conocimiento establecido, yo creo que ahí habrá el momento de lo que va a ser la descolonización. Por eso que en educación, en la ley, decimos el conocimiento local es tan importante como el conocimiento de las otras culturas. Le intentamos no llamar ni universal ni científico, porque al final, ¿qué es científico? ¿Qué es universal? ¿Quién tiene lo universal? Claro, ese es un tema que nos han hecho creer. Ese es el elemento fundamental. Ahora, ¿cómo entra esto en lo laico? ¿Cómo entran otros elementos? Es precisamente eso, es desmontar estas concepciones que ya nos habían ido haciendo pensar, ¿sabes qué? Todos debemos ser de una misma religión porque queda mal y por eso la sociedad está mal. Pero si hay otras formas de convivir, hay otras formas de relacionarse, hay otras formas inclusive de llegar a ser superiores. Esas formas hay que retomarlas y hay que ponerlas en discusión con estos otros elementos, ¿no? Claro. Sí, yo creo que está claro. Yo agregaría dos elementos más, ¿no? La descolonización del tiempo, ¿no? Que para nosotras es un elemento importante, ¿no? Esa concepción lineal del tiempo
es lo que habla de la superación, de que el pasado hay que superar, que la antigüedad, incivilizados, salvajes, ¿no? Y recuperar nuestra concepción circular del tiempo, en el sentido en que vamos a recuperar entonces desde la memoria larga. Entonces no nos vamos a creer pues que lo técnico y lo tecnológico, y hay que informar creo que a nuestro hermano presidente, que lo técnico y lo tecnológico no está en el norte, ¿no? En principio, digamos, y que no son solo computadoras. Y que no solamente... Y que los antiguos no tenían tecnología. No teníamos formas de resolver los problemas, porque en realidad lo técnico y lo tecnológico, ¿no? A ver, el chuño es una biotecnología de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Eso es tecnología. O sea, resolver un problema, el problema del peso y el problema de la duración, el chuño, la papa deshidratada, eso es una técnica y que se convierte luego, se va a convertir en una tecnología cuando se va a trabajar sobre los instrumentos que van a ser posibles, la cantidad, la rapidez, bueno, todos los elementos que hacen a la tecnología. O sea, no es una cosa extraña, es algo que la técnica y la tecnología ya estaban en nuestros propios, en nuestra propia memoria. El otro elemento, la descolonización, de eso que decía aquí el hermano viceministro, que es de la llamada epistemología, o sea, del taqui del conocimiento, del camino del conocimiento. O sea, que ahí va a implicar, ¿no?, que vayan surgiendo, por ejemplo, nuevas formas didácticas, o sea, de cómo explicar a nuestro pueblo. Todavía hoy, quien habla en difícil, ¿no?, y dan sus conferencias ahí, ¿no?, eso es lo colonial. ¿Qué has entendido? No, nada, pero bien, pero es bueno. O sea, porque no has entendido nada, no hablan en difícil, te hacen roncar, bravo, porque traen todo su currículum, ridículum, y te obnubilan, o sea, es como la luz que te enceguece, ¿no? Entonces creo que son otros elementos también importantes de la descolonización. Y el otro elemento importante que creo que vamos a hablar en el cuarto sector, que es la del cuerpo, que ya, hermano, tú lo decías. Y los cuerpos sexuados. No es lo mismo en la construcción de conocimiento, el manejo del conocimiento y los conocimientos de las mujeres, de quienes compartimos este cuerpo, que lo que es valorado, lo que es impulsado de los cuerpos de nuestros hermanos hombres. ¿Mm? Más valorado es siempre lo que hagan, se les impulsa a nuestros hermanos hombres, y eso es colonizar los cuerpos de las mujeres, los saberes de las mujeres. Y acabo con esto. Cuando estamos en una reunión, damos ideas las mujeres, nadie nos tira pelota. Bien, compañero, está bien. ¿Cómo decía el compañero? El compañero dice lo mismo, y eso es en asambleas, es el bravo, bien, bien, compañero, le felicita. Vas a ser el dirigente. ¿No? Y dice, y vos te quedas ahí y dices, pero yo he dicho, nosotros hemos hablado, ¿no? ¿Y las mujeres aplauden, no? Por supuesto, pero esa es la mente colonizada. Claro. No es el asunto de que las mujeres no aplauden. También las mujeres, y muchas mujeres, niegan inclusive sus propios saberes y conocimientos. Lo que nosotros estamos diciendo es que habemos mujeres que sí queremos defender nuestro conocimiento, visibilizar, para estar a la par como dos ojos de la comunidad, pero ahí a nosotros se nos plantea eso, ¿no? Estas compañeras conflictivas, ¿no? No. Es el respeto a diferentes conocimientos. Esta descolonización del tiempo que mencionas, Julieta, hay elementos preciosos en la ley, importantes, ¿no? Pero esta descolonización del tiempo yo creo que es uno de los elementos centrales para convertir a la educación en una herramienta descolonizadora. Porque si seguimos en la mirada eurooccidental del tiempo lineal, de que hay que desarrollarse, de que hay que civilizarse, y por tanto hay que salir bachiller y después hay que y después maestría y no sé qué, aunque sea inútil, aunque sea que acumules tus cartones, vamos a seguir con un tiempo colonizado y con una lógica, ¿no?, de vida colonizada. Y por eso se articulan muy bien todos los elementos. Que la educación sea laica, pero que sea espiritual, es también descolonizar el tiempo, porque el asunto es aquí pasarla mal en la vida para que después te espere el paraíso. Sigue siendo la mirada lineal. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, claro, la vida está aquí, el vivir bien está aquí, el comer bien, el placer, el disfrutar, aprender, y por tanto la educación tiene que estar en un tiempo dividido de la vida. Hay que ir a un espacio dividido de la vida. Sobre eso vamos a seguir discutiendo en el próximo sector.
Estamos en Despatriarcalización ya, hablando sobre educación, este mes destinado a profundizar un tema, educación, y entramos al asunto conflictivo. La educación debe ser despatriarcalizadora. ¿Cómo se hace eso? ¿Quieres comenzar, Juliet? No, ¿quién es la feminista viceministro? No ve que han empezado. Antes, si me permiten, Sí, hermano, algunos elementos. Un elemento que me parece importante. La forma de adquirir el conocimiento, la forma de construir el conocimiento, eso es algo importante. El anterior modelo, los anteriores modelos nos decían que hay que repetir, hay que memorizar. Ahora hablamos sobre las formas de adquirir el conocimiento. Estas formas de adquirir el conocimiento tienen que ser en lo posible aquellos que se puedan adaptar, puedan estar relacionados a nuestras características propias y además al Estado plurinacional, a los principios que está en la ley Avelino Signani. No pueden ser todas las formas de adquisición del conocimiento en una bolsa y todos sirven. No es así. Hemos criticado las sociedades que más pensaban en la acumulación del capital, como Estados Unidos. Tienen también su forma de adquisición del conocimiento. ¿Los vamos a tomar nosotros? ¿Será adecuado a nuestras características, a nuestra economía? No creo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en decir el pluralismo epistemológico, hay que tomar en cuenta todas las formas de adquisición del conocimiento. Yo creo que cada forma de adquisición del conocimiento, como bien decía nuestra compañera, corresponde a un tiempo histórico, a un momento histórico, a una determinada sociedad. Y no creo que nosotros tomemos todos sin discriminar, y creo que hay necesidad de hacer una discriminación y tomar todas aquellas formas de adquisición del conocimiento, porque en esencia la ley eso nos plantea. Ya no es repetición, ya no es memorístico, ya no es traer recetas y hacer lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ahora es cómo vamos adquiriendo conocimientos y eso responde a una característica económica, política, social y a un determinado estado. Característica política de la educación en la que está la despatriarcalización. Exacto. También. Viceministro. Entrando al tema, si ya descolonización es complejo, despatriarcalización yo creo que es mucho más complejo y todavía mucho más difícil, porque está incorporado en nuestros genes, en nuestros tuétanos, diríamos, de alguna manera. Pero yo creo que hay distintas maneras de abordar. Primero, yo creo que hay que desmontar, por ejemplo, el tema biológico. Hay que quitar que el tema patriarcal tiene que ver porque es hombre, porque es mujer, desde el punto de vista biológico. Hay que comenzar a mirar en la integralidad a las personas. Yo creo que el hecho de avanzar de la despatriarcalización es entendernos los seres humanos, que somos seres humanos íntegros, que no solo somos cabeza o solamente somos una parte de manipular las manos, etc. Somos una integralidad de las cosas, primer tema. El segundo tema es que nosotros somos absolutamente diversos. Yo creo que una sociedad donde despatriarcalicemos es una sociedad donde se reconocen los diversos, pero no se incluye uno con el otro, sino conviven cada uno desde su identidad y se hacen complementarios. Entonces el hecho que nosotros nos entendamos y nos reconozcamos en la diversidad, yo creo que es un tema fundamental. Y el tercero, lo que hace un momento inclusive estamos mencionándolos, en educación, ¿qué pasa? Y eso es una cosa real. Yo iba a la reunión de padres de familia, además se llama de asociación de padres de familia y peleaban. ¿Y por qué no es padres y madres? No, está bien, padres de familia siempre hemos sido, ¿no? Y éramos 2, 3 hombres y eran 10, 20 mujeres y entonces discutíamos, es para lo que hace rato decías, Julieta, y llegaba el momento, vamos a elegir los dirigentes, éramos 3 y entonces se elegía a los 3 hombres. Ellos eran los dirigentes. Pero ustedes pueden hablar, pues. Entonces, ahí lo que hay que hacer es romper varios roles. Yo creo que en la escuela podemos comenzar a establecer varias cosas distintas. Por ejemplo, desde ese elemento fundamental, que no es una asociación solo de padres, sino es de padres y madres, o madres y padres de familia, desde el sentimiento de ver que el dirigente, que el que ocupa el rol directivo, por ejemplo, entre los padres y madres de familia, puede ser hombre o mujer, desde el valorar lo que cada uno piensa, etcétera. Yo creo que hay una cantidad de elementos que tenemos que resolverlos, pero uno por el lado práctico, pero por el otro lado lo más filosófico, más de posición, en esto que yo decía, el tema diversidad me parece fundamental en este trabajo de despatriarcalización, pero más difícil porque yo veo que está mucho más penetrado en nuestros cuerpos que inclusive la colonización. Sí, o sea,
no está en los genes, porque si estuviera en los genes ya estamos jodidos. Sí, ¿no? no hay vuelta atrás. Ya no habría vuelta que atrás. Menos mal que no está en los genes, aunque parece que estuvieran, ¿no? Pareciera. Pero no está. Entonces no es natural el patriarcado, es en construido. Ese sentido, totalmente. ¿No? Es construido. Entonces, nosotras reconocemos todos los esfuerzos fundamentalmente que desde el Ministerio de Educación se ha ido haciendo, pero no son suficientes, porque ahora ya estamos en la última etapa, digamos, en esta última etapa que para nosotras es definitiva. Este tercer mandato que le está dando el pueblo al MAS, a los dirigentes, al CONALCAM y al gobierno, porque aquí no hay un mandato solo al gobierno, es un mandato a los dirigentes, también al MAS como instrumento del pueblo, ¿no? Este periodo se deben concretar cosas, hermano viceministro y hermano de la Confederación de Trabajadores. O sea, tenemos que empezar a hacer ya las propuestas concretas. Entonces, en principio, la despatriarcalización necesita una definición de patriarcado, ¿no? Porque no nos vamos a deshacer de algo si no conocemos qué es. Algo, entonces, eso todavía no está planteado. Nosotros ya hemos planteado un concepto de patriarcado. Para nosotros es el sistema de todas las opresiones, dominaciones y violencias que vive la humanidad, no solamente las mujeres, sino que vive la humanidad, ajá, hombres, mujeres y personas intersexuales. Entonces, el patriarcado, el sistema de todas las dominaciones, todas las violencias, explotaciones que vive la humanidad y la naturaleza, pero históricamente, o sea, no es natural, históricamente, eso sí, entiendo, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, es más complejo que solamente el concepto de género. Claro, muchísimo más. Porque el concepto de género es la relación de poder, la relación jerárquica, ¿no?, de los hombres hacia las mujeres. Y en ese sentido, por ejemplo, del género, no del patriarcado, resultan conductas machistas, comportamientos machistas. Y muchos hermanos y muchos compañeros son machistas, pero no necesariamente somos patriarcas. O sea, el patriarca es el transnacional, el dueño de las grandes empresas transnacionales, el burgués, el blanco. O sea, ahí está el patriarcado como sistema. O sea, el machismo podemos, como conducta, como dice Adriana siempre, podemos cambiarlo, pero al sistema tenemos que atacarlo con la organización. Y ahí es donde falta para mí, ¿no?, todos los instrumentos, o sea, ¿cómo una currícula? ¿Cómo entendemos que hay muchos hermanos machistas, son los profesores y las profesoras también, ¿verdad? Vamos a hacer, y también son desclasados, colonizados, ya, pero no se trata ahorita de decirnos, acusarnos, sino se trata de qué vamos a hacer, cuáles son las propuestas. Pero ese es uno de los principales riesgos, sí, uno de los principales riesgos en términos de la despatriarcalización desde el Estado hoy, reducirla al machismo, reducir el patriarcado al machismo. Entonces, en términos de educación, no se trata solamente, es importante que la educación no sea sexista, es importante que no se reproduzcan roles de géneros, pero es necesario mirar la estructura que se está alimentando y que se está construyendo. Cuando hablamos de una educación despatriarcalizadora, nuevamente en la lógica de la descolonización, tiene que despatriarcalizarse la educación, por tanto tiene que ser anticapitalista. ¿Cómo vamos a discutir en la educación sobre la acumulación y la propiedad privada? Nos va a llevar también a discutir a que las guaguas no pueden creerse dueños de sus mamás. Ajá. Los changos cuando se casan no pueden creer que se están comprando a alguien, a una compañera. Vamos a discutir sobre el cuerpo de las mujeres como propiedad, partiendo y yendo hacia la despatriarcalización y a cuestionar el capitalismo. Lo mismo con el colonialismo. Entonces, yo creo que el riesgo grande ahorita es reducir el patriarcado al machismo. Sí. Se decía acá que los maestros son machistas. También, yo creo, también. Creo que las y los existe, no vamos a negar, pero no se puede generalizar. Si se generaliza no vamos a encontrar cambios. Hay docentes, maestras y maestros que hacen importantes contribuciones en este momento para superar estos problemas que es un problema estructural, no es un problema de forma. Si solo hablaríamos de patriarcalización igual a machismo, es reducir, como decía nuestra compañera, ¿no?, reducir algo que es de forma. Entonces esto es más de fondo, tiene que ver con una política capitalista, oligárquica,
tiene que ver con nuestra lucha contra el imperialismo, ¿no? Una posición antiimperialista. Tiene que ver con la práctica real de la igualdad de derechos, la igualdad de posibilidades, buscar coincidencias en la percepción sobre la sociedad, las cosas, etcétera. Entonces es más allá de solo decir patriarcado o patriarcalización versus machismo, ¿no? Sin embargo, entonces, un tema de fondo, sí, y a partir de eso se puede lograr construir... pero reconocer que son machistas, como lo ha hecho el presidente Evo Morales, que ha dicho, soy feminista, con chistes machistas, es un punto central, porque evidentemente no todos los maestros y maestras serán machistas, pero aún educan para la familia, para que las mujeres se casan, aún nos ponen como horizonte, y hoy inclusive llamado comunidad, que es el otro riesgo, asumir que el riesgo, que la familia sea el único horizonte que vamos a tener las mujeres, la reproducción. Hay muchos temas que debatir, estamos en los últimos segundos. No, a mí me parece, hermano dirigente, ¿no? De los maestros y las maestras, que mayoría son maestras, ¿verdad? Entonces es imprescindible lo que Adriana decía, o sea, reconocer que las mujeres para la educación y para nuestros hermanos profesores, trabajadores en la educación, las mujeres seguimos siendo seres inferiores. Entonces es importante que ahí se haga un proceso reflexivo, porque ¿cómo se va a cambiar si no se reconoce que estamos cerradas? Y no se trata de acusar a nadie. También las feministas somos machistas, pero no queremos serlo, hermano. No es un pecado. No somos puras. Las feministas no somos personas puras de que ya nos hemos liberado y por eso estamos hablando de arriba a este pobre compañero que es machista. No. O sea, porque nosotras también somos machistas y porque vivimos en un mundo machista. Bueno que convocamos este proceso largo, convocamos, hermano, convocamos, porque no se puede ser revolucionario siendo machista. No se puede hablar de revolución, de pelear contra la propiedad privada, de pelear contra el colonialismo, la colonización, el racismo, siendo una persona machista y además estás como machista contribuyendo al patriarcado, a que nada cambie. Entonces puede ser muy revolucionario, dar excelentes discursos, acusar a los burgueses, a los caras o a quien quieras, pero si eres machista, tú mismo eres eso que estás señalando, que estás en este momento, diciendo, pero no tenemos ese problema, porque en el estatuto que tenemos se plantea la igualdad de oportunidades, de posibilidades en nuestra... Pero no es suficiente, pero hay la Constitución también dice, claro. Sí, hay que reconocer. Para despedirse, hermano viceministro Andrés. Yo lo único que concluyo en la última parte es que no va a haber revolución si es que no concluimos un proceso de desmontaje de todo el patriarcado, ¿no? Y eso está muy claro, que un rol fundamental va a tener que cumplir la educación, pero con una mirada mucho más amplia de simplemente eso. Yo recojo lo que dice Adriana, simplemente combatiendo el machismo. Tiene que ir mucho más allá, ¿no? Gracias, y creo que es un buen aprendizaje todos. Gracias. Muchas gracias, Andrés, gracias, Julieta. Gracias. Y por eso es necesario, la educación tiene que ser un instrumento para despatriarcalización. ¡Ya! 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 Ya eres hija de un indio latina en New York. Ya eres hija de un indio. En la sierra es un rock and roll. Y en París un charanguito. Veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, está puesta del sol.